Espíritu del Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al sexto episodio de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit. Esta semana tuvimos una confrontación directa entre AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Mismo horario, por cierto, prime time, y diferentes localizaciones, en lo cual no implica que podían chocar por la cantidad de personas, pero sí por la cantidad de personas que terminaron hablando de esa función durante la noche del viernes. Por un lado, el Consejo Mundial presentaba una función que parecía ser un viernes cualquiera y terminó siendo una que involucraba talento de AEW importante, como su estrella más grande y generacional, que es MJF. Y por otro lado, AAA presentaba un cartel que, si bien no estaba bueno en lo que respecta a la calidad de nombres, a la cantidad de nombres y a las historias que se supone que están contando, hablando de lo que es un texto, sí que estaba muy interesante en lo que fue la ejecución. Ahora, aquí hay un tema bien interesante. Yo, por ejemplo, no he visto la primera hora del evento de AAA porque tiene esta situación de que si no estás pagando la versión americana del producto, que si no me equivoco es la de Thriller TV, no lo puedes ver completo. Y eso es en cualquier evento de AAA que esté dentro de los lineamientos de pagar por evento. Por otro lado, con el consejo, todo está resumido. Tú puedes acercarte a la arena si vives en la Ciudad de México, o puedes contratar el plan completo y ver prácticamente todas las funciones de la semana, semana con semana. ¿A qué vamos con esto? Que si bien el enfrentamiento es interesante y si bien la hora que está disponible de AAA se puede revisar a partir de, por ejemplo, HBO, lo cierto, y aquí esto es bien importante, no es la misma accesibilidad y no es la misma categorización con la que otras personas se van a acercar a hablar de ti. Habrás podido dar buenos combates, no importa, porque solamente vamos a saber que hubo 3 combates, y de esto hablo yo siempre, y me quejo y me quejo y me seguiré quejando. En WWE, en AEW, en la empresa que tú quieras, todas las horas previas, digamos que las horas que no son tan llamativas o las que tienen una cartelera más pequeña en el sentido de que hay estrellas menos importantes, suelen ser gratuitas en cualquier lado, en YouTube, y fácil de consumo. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí la forma más sencilla de grabar y de consumir el producto va a ser a través de las 3 luchas finales. Y todo lo que pase antes, si quieres ver cómo fue que Fabi Apache se convirtió en primera retadora al Reina de Reinas, pues tendrás que verlo en paga. Si no, imposible que lo encuentres hasta que lo suban a su canal de YouTube la siguiente semana. Eso está muy bien en el sentido de que todo el producto de AAA está en YouTube 2 semanas después de que fue ejecutado en televisión abierta, por así decirlo, pero al final del día eso hace que cuando se tiene que hablar del tema no se hable. Se tiene que hablar del tema cuando se ejecuta. Si bien grabas y no salen los spoilers, bueno, funciona un poquito mejor. Pero aquí sí hubo una retransmisión y las páginas piratas te pueden perfectamente permitir ver el evento sin que ni siquiera te des cuenta. No es una estrategia interesante a mi punto de vista lo que hace AAA con estos temas. Y por otro lado, quizás el Consejo Mundial de Lucha Libre sea igual o más caro consumirlo en sus membresías respectivas. En este caso, tú podías ver el evento con la membresía de en medio, la de 500 pesos. Y eso también puede llegar a ser criticable, pero no solamente te va a dar acceso a ese evento. Entonces son tantas cosas las que envuelve el que AAA y Consejo Mundial se hayan enfrentado en carteles que estuvieron mejores o peores, con luchadores que fueron más o menos interesantes, pero al final del día, ¿quién tuvo acceso a esos combates? ¿Y cuáles fueron los respectivos y los valiosos? ¿Y qué va a pasar en la Triplemanía el día que suceda? Pues mientras en una plataforma tú vas a poder ver Arena Coliseo completa, sin cortes, sin daños en la transmisión, por otro lado, vas a tenerte que tragar
solamente la última parte del evento y hasta la hora que suceda. A veces, si lo consumes incluso en tela abierta, mucho más tiempo de que sucedió. Entonces, hay que analizar ese tema con respecto al consumo televisivo de Consejo Mundial, de AAA, porque va evolucionando y pasas de una época en la que era la orden ver AAA en la televisión a una en la que es prácticamente inaccesible consumirlo como debe de ser. Yo creo que es un tema bastante interesante del cual hablar, pero también tenemos que hablar de muchos otros durante esta semana, porque no fue una semana cortita de situaciones. Y vamos a dedicarle tiempo a AAA, vamos a dedicarle tiempo al Consejo Mundial, y el demás tiempo pues se lo podremos dedicar al resto del mundo. ¿Qué pasó entonces con esta función del viernes en el Consejo Mundial? Pues mira, mientras que AAA estaba haciendo un evento que solamente pudiste consumir la mitad de él si, por ejemplo, estabas en la Arena México como yo, y eso porque estaba ahí poniendo extractos en lo que terminaba o empezaba una lucha, o un momento increíble donde al final de la lucha de Octagón fue el mismo final de la semifinal de la Arena México y de hecho terminaron con un movimiento muy similar y digas, wow. Bueno, pues mientras eso pasaba, tuvimos una función en la Arena México bastante interesante, no la mejor que hemos tenido, pero sí me pareció que estuvo bastante bien. Por un lado tuvimos precisamente a MJF, a Pac llegando a dar una conferencia antes de todo esto. Nunca salieron de personaje, es una gran conferencia, les recomiendo mucho verla. Deja a los medios de comunicación que suelen estar presentes siempre en las situaciones de Consejo Mundial, pues intimidados. No tenían muy claro de cómo realizar preguntas a luchadores que están todo el tiempo en personaje. Y eso es bien interesante porque habla de nuestra cultura. Por supuesto que si vienen luchadores que su costumbre, sobre todo MJF, por ejemplo, pero Pac también lo hizo increíble, vienen luchadores que su costumbre es trabajar en personaje todo el tiempo porque respetan mucho el kayfabe. Y llegas a México donde el kayfabe, híjole, es una cosa extrañísima, ¿no? Donde la gente ampliamente se queja de que, por ejemplo, le regalan un título a Atlantis Junior, según ellos, pero al mismo tiempo quieren que los luchadores sean coherentes y gentiles y héroes, aunque sean rudos, como Ángel de Oro. Y eso también le aplica a la prensa en México, porque al final del día tienes a estos luchadores que constantemente están intentando hacer un trabajo mejor día a día. Y si bien Místico siempre va a tener las mismas respuestas ante la prensa y ante el CMLL Informa, hay otros luchadores que sí intentan realizar un trabajo de personaje que sea mucho más amplio y que tenga ciertas características que hagan que el público los quiera. Hechicero en primer lugar, por supuesto, y siempre. Sin embargo, vivimos esto y ver la conferencia es realmente entretenido porque ves a los medios ni siquiera sabiendo qué hacer con estos dos tipos que obviamente contestan exactamente igual en su empresa, solamente que aquí pues es más difícil que luchadores que trabajan en un personaje constantemente le respondan a las entrevistas que siempre hacen los medios de comunicación en México de ¿y qué se siente venir a la Arena México? ¿Y qué te queda de la Arena México? ¿Y comes tacos? Preguntas que realmente no abordan ni profundizan en que tienes a una estrella que regularmente no da entrevistas para este lado y a quien le podrías profundizar un poquito más allá en muchos temas y lo dejas en las mismas preguntas que le hacen a todos los extranjeros que vienen a México y ellos te contestan de la mejor manera. No me importa, hazme otra pregunta o me voy. Fue genial y yo creo que de lo mejor que sucedió el viernes. Y bueno, la función ya fue otra cosa espectacular. Esfinge retuvo su campeonato ante el Valiente en una gran lucha en la que él quedó como perdido y sin conocimiento alguno de lo que estaba sucediendo, pero con la victoria. Después profundizaron en eso y siguen construyendo en las rivalidades. Por otro lado, en la lucha en la que estuvo Hechicero y Euforia involucrados, pues se dieron una arrastrada, sobre todo Euforia le dio una arrastrada a Hechicero y lo dejó como
nadie lo había dejado probablemente en la Arena México. Le destruyó la máscara, se lo querían llevar en una de esas tablillas que usan para sacar a veces a los luchadores que se lesionan. Al final pues obviamente todo esto era parte del espectáculo, estaba pautado, y de esa misma manera Euforia llega y vuelve a atacar, y Hechicero sale entre muchos aplausos y una semana más el respeto hacia Hechicero presente. Se habla mucho de que Hechicero no es un luchador que vende boletos. Todavía probablemente no lo era hasta hace unas semanas. Pero están construyendo poquito a poco que se convierta en ese luchador que venda las entradas semana con semana. Y teníamos a Máscara Dorada y a Volador Jr. derrotando a Pac y a Rocky Romero en un combate que estuvo bien, es muy buen combate. No tiene demasiada narrativa interna, porque al final también es un poco confuso que todos los luchadores extranjeros siempre quieren ir sobre la máscara de Máscara Dorada. Hay un sobrebuqueo en ese aspecto en relación a Máscara Dorada. Digo, acaba de suceder, creo que con Robbie X en el propio CMLL Informa. Y así es como son las cosas, pues dale, avánzale. Pero también se suponía que Pac y Volador tenían un enfrentamiento y que la rivalidad es entre Rocky Romero y Máscara Dorada. Estuvo un poco confuso el combate. Vuelvo, nada que deber en lo luchístico, pero ya están aplicando narrativa semana con semana en casi todos sus combates especiales. Entonces hay que darle un poco de gira. No solamente es poner a buenos luchadores a enfrentarse, porque eso ya no te basta cuando estás metiéndote en un mundo de narrativas. Y finalmente el combate de la noche, pues MJF contra Templario, que salió con Qué Malito. Y MJF también salió con Rocky Romero y dio una promo estilo AEW. Y ahí es también graciosísimo, porque por ahí alguien comentaba en TikTok: oye, pero ¿va a luchar o se va a poner a hablar mal de WWE? Y da gracia, porque claramente son personas que en su vida realmente han visto el trabajo que hace MJF en el ring. El tipo vende todo. Vende todo lo que se necesita vender. Y cuando ves a Templario frente a MJF, sí ves la diferencia que hay, no en lo luchístico, porque Templario probablemente es mejor luchador a nivel técnico que MJF, pero sí en el entretenimiento, en el selling, en presentar, en hacer que tu oponente se vea increíble. MJF con cada movimiento hacía que su oponente se viera increíble. Por otro lado, Templario no hacía casi lo mismo con MJF. Y lo hablo con mucho respeto a Templario, porque es uno de mis luchadores favoritos de este año. Sin embargo, había momentos en los que él podía aprovechar lo que el propio MJF le estaba ofreciendo y terminaba por no ejecutarlo, por clamar el grito del público, que también está bien, pero estabas en otro nivel. A veces no es que el luchador que viene se adapte a ti, a veces es adaptarte a lo que te está proponiendo tu empresa que hagas. Sin embargo, gran combate, pero vuelvo, creo que MJF ofrece muchísimas cosas en el lado de entretenimiento, con el selling, con la narrativa interna, con, por ejemplo, cómo estaba haciendo estas figuras 4 y después agarraba de las cuerdas. Eso no lo ves semana con semana en el ring de la Arena México. Ves otras cosas que son igual de increíbles y son igual de valiosas, pero puede encajar todo en una misma narrativa y no pasa absolutamente nada. Yo creo que interesante experimento lo que sucedió esta semana, y sí no era la mejor opción quizás para el enfrentamiento con MJF, pero el consejo le debía eso a Templario. Le debía tener esos puestos estelares que se ganó el año pasado en el aniversario, y que este año, aunque ha tenido más derrotas que victorias en los manos a manos, se ha convertido en ese estandarte y en esa figura que muy probablemente alcance los lugares que pensamos que iban a alcanzar otros luchadores en el sentido técnico, como lo puede llegar a ser el propio Soberano Junior, que ahora es un rudo, y eso es un cambio de sistema completamente. Interesante función la del viernes, y realmente fue lo más potente que tuvimos del consejo, porque más allá de eso, pues tuvimos funciones en arenas en parte de la República, lo cual está muy bien. Se continuó la rivalidad de Valiente, Hechicero, Esfinge, Euforia, y también tuvimos por ahí
que Lluvia y Tessa Blanchard se convirtieron en las nuevas campeonas mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si el dato no es erróneo, según lo que la propia Lluvia dijo, es la primera mexicana, creo que lo dijo Tessa, es la primera mexicana en ostentar este título y Tessa es la primera americana en ostentarlo. Entonces, pues tema interesante. Yo creía que era la opción correcta también ellas, aunque me hubiera gustado de la misma manera Zeus y Perséfone, pero eso también fue interesante, que Tessa ya se la cantó directa al público del consejo. Quiere una lucha contra Willow Nightingale por ese campeonato mundial del Consejo Mundial. Y yo creo que la va a tener. Y si no has visto mi Fantasy Booking que subí la semana pasada, ahí profundizo un poco de cómo puede suceder eso. Lo puedes ver aquí en TikTok, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en cualquiera de las plataformas en las que estés siguiendo este contenido. Y no mucho más, en New Japan se anunció esta función de Strong, ya sabíamos que iba a suceder, donde va a estar Titán contra Zack Sabre Jr. Y continuando una rivalidad de Fantástica Manía, también van a estar Hechicero y Virus, que hicieron equipo en Fantástica Manía contra Zack Sabre y otro de los miembros de su stable, que es TMDK. En este caso era Bad Dutito, y ahora se van a enfrentar contra otros miembros de ese stable, que es Mike Nichols y Shane Haste. Pues bueno, está bueno. Yo creo que esa función de Capital Collision, ya después de que ya no tienes a Stephanie Baker y después de que ya no tienes a otros representantes, pues encaja perfectísimo. Y a ver si no se nos confirma también el combate de Místico y Duki. Yo creo que estaría por demás interesante. Detalles extra y resumen general de la semana. Era y Olimpia derrotaron a Kira y Skadi en la Arena Puebla y las retan por otra oportunidad por sus títulos, y ya se confirmó el combate el siguiente lunes en la Arena Puebla. En esa misma función Star Black logró una defensa más y esta vez fue ante Último Guerrero, lo cual es una muy buena decisión. Y Místico derrotó a Magnus en un mano a mano con esta rivalidad que pues de ahí se quedó en el destino. Valiente derrotó a Neón en un mano a mano en la Arena México y sigue su camino rumbo al 91 aniversario. Y por ahí se nos anunciaron la llegada de diferentes luchadores jóvenes que ya han estado de una u otra manera en el Consejo Mundial, pero digamos que lo llamativo fue que hubo mucho nombre fresco esta semana, entre ellos Magia Azul y Candela en la Arena Coliseo este sábado, e Hijo del Pantera y el Cobarde, o más bien el nieto del Cobarde original, en la Arena México el domingo. O sea, lleno de bueno y maravilloso lucha libre por parte de estos jóvenes gladiadores. Y terminemos con lo que se habló del Consejo Mundial de Lucha Libre Informa esta semana. Primero que nada, Robbie X va a debutar en la Arena México una semana antes del Grand Prix de este año. Eso ya nos lo imaginábamos un poquito. Y va a ser en la Arena México en viernes contra Neón en un match relámpago, lo cual me parece un combate que va a estar bastante bueno. Y yo creo que también ahí quieren trabajar la idea de que el bueno Robbie X llegue una semana antes, es porque termina el Grand Prix y así se regresa para el aniversario de Red Pro que va a suceder ese mismo fin de semana, y a ver si llega. Yo creo que si las matemáticas me cuadran, no llega. No creo que Robbie X llegue de México a la función del aniversario, pero pues quién sabe, al final del día perfectamente podría aparecer en el Scramble Match que se propuso con Neón en esa función del 12 aniversario de Red Pro. Esto pues ya está confirmado para el siguiente viernes, lo cual me parece cool porque también creo que vamos a tener por ahí la participación de Claudio Castagnoli durante ese mismo viernes, pero habrá que ver. El 13 de agosto, que es martes, se va a dar un torneo cibernético con base en algo que ya nos habían platicado la semana pasada, que estaban pensando en hacer un torneo cibernético para encontrar un nuevo depredador y unirse al grupo de volador. ¿Y quiénes pueden ser estos contendientes? O más bien, ¿quién podría ser este nuevo depredador? Pues está entre estos contendientes: Dragón de Fuego, Legendario, Emperador Junior, Retro, Rayo Metálico, Infarto, Alom, Hunter, Crixus y Vegas. 10 gladiadores
que van a luchar por la oportunidad de volverse un depredador. Dale, no me parece nada loco y nada del otro mundo. Y por ahí tuvimos esto, que Tessa anunció que va por Willow y a mí eso me parece que está bastante bien. Y por otro lado, Lluvia es anunciada para el Grand Prix femenino de este año, que es el 25 de octubre. Entonces ya tenemos a Lluvia y a Tessa de cada lado de la balanza y quedan 9 superestrellas de cada lado por anunciar. Habrá que ver con qué nos sorprenden este año. Finalmente, esto fue lo que tuvimos en el CML Le Informa. Y bueno, se reiteró que Tessa y Lluvia tienen un lugar en el Grand Prix de este año, en el masculino, defendiendo sus títulos. Habrá que ver contra quién. Ellas dijeron que ya tienen idea de quién puede ser. Vamos a ver nosotros si es alguien interesante. Esto sucedió esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre Informa. En el siguiente bloque vamos a tener que hablar, obviamente, definitivamente, de Triple A. Triple A es una de las empresas más importantes en México, históricamente hablando, y lo es en un sentido positivo y negativo. Lo es en un sentido positivo porque llegó a proponer algo diferente en un momento donde se necesitaba algo diferente. Y lo es en un sentido negativo porque, aunque en diferentes ocasiones se ha decidido reinventar, constantemente ha fallado en ese mismo detalle. Sin embargo, últimamente, con la entrada de Latin Lover, con el ajuste de ciertos luchadores, se siente y se percibe un cambio. Un cambio que va a ser progresivo y que puede que llegue a ser interesante y que puede que llegue a ser algo valioso. Dicho lo cual, esta semana fue una semana llena de cosas con AAA. Como ya decía al inicio del programa, pues por un lado se nos confirmaba todo lo que sucedía el viernes con Verano de Escándalo y se enfrentaba directamente al Consejo Mundial. Ahí tuvimos resultados como que Fabi Apache se convirtió en la primera retadora ante Lady Flammer en Triple Manía 31, como el equipo de TNA se convertía en rivales número 1 por los campeonatos mixtos en pareja, como Octagon Junior retenía una vez más su título, un Octagon Junior que no tiene espacio en Triple Manía 31, por cierto, 32, Triple Manía 32. Y al final del combate del vampiro, los Vipers atacaron a Ciber, continuando su rivalidad, y los Psycho Circus perdieron ese combate de jaula, que se confirmó en una conferencia de prensa que transmitieron a través de Instagram, que iba a incluir que los perdedores se unieran al Domo de la Muerte. Y los resultados no están mal, y la ejecución del show, yo ya lo dije en la primera parte del programa, no estuvo mal. A mí me gustó lo poco que vi. Sin embargo, bueno, estas deficiencias para poder consumirlo no te deja saber si los demás combates estuvieron bien. También te hace pensar que no son tan importantes. Porque siempre suelen ser los combates que tienen menos historias los que están en ese punto de la cartelera y del visionado. Lo dejo ahí tirado. A mí me gustaría verlos porque soy completista en ese sentido, pero lo cierto es que si no te lo proponen y no te lo ofrecen, pues no hay mucho más de lo que hablar. Y entonces el miércoles nos dieron ya la cartelera completa oficial de Triple Manía 32 en Ciudad de México. Y a mí me parece un muy buen cartel. Yo creo que todo lo que no ha funcionado durante esta gira funciona en el cartel. Y sin embargo tiene esa deficiencia de que probablemente a otras personas no les encanten todos los nombres que están presentes. Pero a mí me parece coherente con todo lo que nos han venido presentando. Que es algo que no tenían otros carteles de este año. Coherencia. Este lo tiene y la coherencia a mí me funciona para que lo trabajemos rápidamente. ¿Qué es lo que nos ofrecieron? Sobre la Copa Bardal regresará a su formato original, gracias, y incluirá 15 elementos en esa lucha. Salen cada minuto, si no me equivoco, es tipo Royal Rumble, y se eliminan de cualquier manera que ellos quieran. ¿Qué va a pasar aquí? Nos ofrecieron nombres que hace tiempo que no vemos, también nos ofrecieron nombres en general, y viendo que por ejemplo el Mesías no está en la cartelera, viendo que Pagano no está en la cartelera, que Octagon Junior no está en la cartelera, y que son nombres que deberían de una u otra manera
estar, porque han sido caballitos de guerra todo el año, sí creo que vamos a encontrarnos con otros que pueden necesariamente ser interesantes. Un Chessman seguramente, que no llegó a la función de verano de Escándalo y fue reemplazado por Taurus. O por otro lado, pues gente que ya nos habían dicho que formaban parte de estas historias. Mecha Wolf, Charlie Manson. Yo creo que por ahí va un poquito la tirada, Electroshock. Y a ver qué otros nombres pueden llegar a ser importantes en esta Copa Bardal del 2024 y del Triple Manía 32. Dicho esto, se nos anunció también, y esto fue lo único que no me gustó en relación al cartel nuevo que nos ofrecieron, que esa lucha de Matt Riddle contra Laredo Kid, que sonaba bastante bien, ahora se convirtió en una lucha a 3 bandas por el campeonato crucero y se incluyó a Commander. A ver, no me malentiendan, Commander es uno de los mejores elementos que AAA puede tener en un cartel. Y la confrontación que tuvieron entre Laredo y Commander cuando se dio a entender esta noticia no estuvo nada mal. De hecho, por sí solo, Laredo contra Commander estaba increíble. Pero AAA tiene este miedo a los manos a manos. Un miedo que, por ejemplo, el Consejo Mundial de Lucha Libre no tiene. Y pensábamos que sí. Entonces, aquí ahora me sobra Matt Riddle, por ejemplo, que no va a formar parte de las conferencias de prensa, ni va a tirar nada. Laredo Kid llegó queriendo contar una historia. Commander intentó contar una historia. Y ahora tenemos un Matt Riddle que sí es un gran luchador, pero venga. De hecho, salieron diciendo que Dave Meltzer le dio 5 estrellas a una lucha entre Laredo, hijo del vikingo, y que buscaban algo igual. Y hacían esto una triple amenaza. Vuelvo, no es necesariamente malo. Simplemente se nota el miedo a hacer las cosas de manera clásica. Me acuerdo mucho de Hugo Sabrinovich diciendo en Triple Manía Tijuana, si no me equivoco: Triple A, recuerden que Triple A no hay reglas. Ese es el estilo de Triple A, que no hay reglas. Y uno sabe que en Triple A pues nunca ha habido reglas. Uno sabe que en Triple A el wrestling, la lucha libre es parte de, no forma el completo del producto. Y podías hacer un buen mano a mano, porque el que vamos a tener entre Nick Nemeth y el patrón no va a ser tan interesante. Y ahí es donde, por ejemplo, podías meter otro elemento que hiciera que ese combate funcionara. Son cuestiones muy específicas las que estoy mencionando. Me gusta el cartel, lo pienso disfrutar muchísimo y creo que Triple Manía en Ciudad de México va a ser un evento que voy a disfrutar bastante. Yo ya tengo mis boletos, pero cabe aclarar y mencionar lo que uno opina sobre las cosas, ¿no? Al final del día para eso hacemos este tipo de espacios. También no se anunció el combate, más bien el retador o el contrincante de Vampiro Canadiense. Por ahí Latin Lover, aunque el audio de la transmisión estaba horrible, porque quienes fueron los ingenieros de audio y de retransmisión estaban haciendo un trabajo de la fregada. Por ahí parece que Latin Lover menciona que pueden llegar a ser más de un rival para el Vampiro Canadiense en su lucha de ataúd. Es un secreto a voces que probablemente sea una lucha cinematográfica. Yo creo que es lo que deberían hacer. Por ahí ya salía alguien a decir: Vampiro no va a ganar su lucha de retiro. Bueno, lo de menos es quien gane la lucha de retiro de Vampiro Canadiense. Y esto porque interpretaban que el de la funeraria dijo que, no sé, hermano, si es un combate, sea lo que sea, el resultado es lo menos importante. En este aspecto específico. Lo que es importante es que el vampiro no se vaya dando lástima. Por cierto que ya se confirmó que este es el último combate en Ciudad de México. Porque ya teníamos ese cartel de Torreón no aprobado. Entonces eso nos habla de que Vampiro va a seguir luchando. Ya. O sea, patrañas todo lo que se viene diciendo de la gira de retiro. Si ya tiene una fecha en Torreón en septiembre. Ahí también AAA. Vendiste esto todo el año y realmente no es lo que estás ofreciendo.
Una vez más, incongruencias como en todos tus carteles en general, pero ya son detallitos, ya funciona mucho mejor y estoy seguro que va a ser una gran función la de esa noche, solamente que con el sonido de la Arena Ciudad de México, si es una lucha de forma cinematográfica, creo que nos la vamos a pasar muy mal durante unos 20 minutos. Y se eliminó una de las tercias del evento principal del Domo de la Muerte. Nos habían dicho que eran 4 tercias en Caballeras y Máscaras y la última que se quedaba bye. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que solamente van a ser 3 tercias y hacen como si no hubiera pasado nada. No está mal, creo que funciona mucho mejor que solamente sean 3 tercias. Tanta gente es un relajo, pero es molesto que te anuncien 4 tercias y luego sean 3 y ni siquiera se inmuten y comenten algo. A veces son prepotentes para dar respuestas en relación a su producto, pero hacemos preguntas justas. ¿Por qué si propones algo lo cambias? Y el problema no es que lo cambies, creo que es un buen ajuste. El problema es que no des una explicación, hermano. Ese es el verdadero problema. Hasta WWE lo hace y es la compañía más antigua y más, digamos, cuadrada que existe. Digo, apenas se está abriendo, pero hasta WWE lo hace. Finalmente, el anuncio que se quedó por ahí al final fue que Nicho el Millonario será inducido al Salón de la Fama de AAA, lo cual está bastante cool, psicosis original. El año pasado fue Casandro para checar con la película y el año anterior, si no me equivoco, Blue Demon Jr. Entonces ahora pues tenemos un elemento que creo que es bastante importante para la historia de la lucha libre en México y que esto se haga un poquito más conjunto y más completo. Y bueno, en general, ya sabemos que va a llegar el ejército, ya sabemos todo lo que va a suceder durante esa noche. Por cierto que por ahí Guillén mencionó que el evento, la previa del show empieza a 7:30 y el evento como tal empieza a 8:30. No sé si era para el público, no sé si era para los televidentes. Por cualquier cosa, parece que quienes vayamos a ir al evento, lo mejor sería llegar a las 6:30 para no perdernos ni un solo detalle. Bueno, la verdad estoy más contento en general con lo que va a hacer AAA durante esta parte final de su gira Orígenes. Y menciono lo que opino porque creo que es válido hacerlo en todos los aspectos. Lo hago con Consejo Mundial cuando toca hacerlo. Y lo hago acá. Y seguiremos hablando de esto porque estas semanas van a ser de AAA sí o sí. Por otro lado, y para cerrar este segmento, vamos a hablar un poquito de la lucha libre en México en general, como lo que está sucediendo extra. Este fin de semana, recuerden que está la función de lucha libre elite en el Frontón México y hay descuento con un código de la que buena comprando en Ticketmaster. Entonces, pues si te querías lanzar, probablemente puedan salirte 2 boletos por el precio de uno, lo cual está bastante bien. Pero eso no es realmente lo importante de la lucha en México. En este caso no lucha libre, sino lucha grecorromana en estilo libre. Y es que en las Olimpiadas vamos a tener a 2 representantes por parte de México. El jueves, cuando estoy grabando este episodio todavía no ha sucedido, pero el jueves, Bravo Young participó y tuvo sus 57 kilogramos en estilo libre como categoría. Y en todo caso, si ganó, avanzó constantemente dentro de las eliminatorias. Y si le fue bien, pues se está rifando una final hoy. Que se está subiendo este video al canal de YouTube o a Spotify. Pero eso, yo le deseo toda la suerte del mundo a Bravo Young. Espero que le vaya muy bien en todos estos combates que ya sucedieron para cuando subí esto, pero no para cuando lo estoy grabando. Y lo mismo pasa con Austin Gómez, quien el 10 de agosto, es decir, mañana, tiene sus eliminatorias y el 11, si llega, su final. Habrá que ver qué sucede con los mexicanos en las Olimpiadas. Para la semana que viene ya sabremos todo, habremos visto cuál fue su desempeño. Y si no hablo de otras cosas de las Olimpiadas es básicamente porque aquí hablamos de lucha libre, pero también el estilo responde a muchas otras cosas. Digo, nada más para puntualizar un poquito. Estaba viendo un combate entre Tavion Hates de NXT contra Tony D'Angelo, precisamente The Great American Bash de NXT. Y
Tavion Hayes fue medallista olímpico en Tokio y ahora es un luchador de WWE y lo hace increíble. Entonces, todo va involucrado. Sin más, aquí termina el segundo bloque del programa, pero vámonos a uno último, donde vamos a hablar de los mexicanos por el mundo. No hay demasiado esta semana, pero como siempre es interesante. Cuando se trata de representación de mexicanos en el mundo, AEW es la empresa por excelencia. Tiene a muchos de ellos firmados y por otro lado da muchas oportunidades constantemente. Eso es lo que ha pasado esta semana, sobre todo, todas las notas van a ser de AEW, en lo bueno y en lo malo. Hablemos primero de lo que podría ser negativo, y es que cada día es más importante y más preponderante el rumor de que Fénix y Penta no van a firmar contrato una vez más con AEW, aunque ya tienen fechas anunciadas para septiembre y el contrato de Penta técnicamente ya acabó, o acaba estos días. De hecho, ya hay gente aquí en TikTok que está saliendo a decir que oficialmente Penta y Fénix ya firmaron con WWE. Ya lo hicieron. PW Insider no lo dice. No lo dice Wrestling News. Lo dice tu tío cualquiera en TikTok. No. No han firmado oficialmente para cuando se graba este capítulo. Pero muy probablemente sí lo vayan a hacer en estos días. Ahora, creo que no sería la mejor decisión para sus carreras. A ellos les falta por conseguir los títulos en parejas de WWE, los de New Japan y los del Consejo Mundial. Entonces, si van por ese lado, pues podría funcionar, pero nada más. Y sería una vez más WWE quitándole la paleta a AEW. Y ciertamente en AEW no les queda mucho por hacer, más allá de que se separen y se vayan de manera individual. Pero Fénix ya estuvo lesionado mucho tiempo y Penta no hizo nada con eso. Entonces, creo que el interés es seguir trabajando en parejas. Penta en algún podcast con Lalo y Risa, si no me equivoco, mencionó que hay mucha gente que depende de Penta y que irse de México era una decisión importante. Cuando te vas a WWE tienes que irte de México. También se hablaba de que no querían llegar a NXT. Esas son las filtraciones que nos han dado, las reales, que no querían llegar a NXT, que querían llegar directamente al roster principal. Digo, es comprensible, pero el estilo de Penta y de Fénix no es necesariamente el estilo de WWE. Podrán haber estado 5 años en televisión en AEW y aún así no necesariamente encajar en WWE y menos en el roster principal. Son muchas circunstancias alrededor del tema. Habrá que ver qué sucede en estos días. Sea lo que sea, les deseo lo mejor. Ya saben que Penta es uno de mis favoritos. Y dejando por ese lado la nota, pues digamos, negativa. En Ring of Honor la semana pasada, ya no alcancé a dar esta nota, Beast Mortos derrotó a R Fox en su show semanal. Y Beast Mortos invicto en Ring of Honor, si no me equivoco. Y qué bueno, porque me está gustando mucho lo que está haciendo. Eso es saber recrearte en tu carrera y creo que le va bastante bien. En Collision tuvimos a Místico apareciendo, lo cual me pareció bien. Tengo entendido que se hizo la grabación de una promo por parte de Jericho, pero que no se retransmitió en el programa, entonces probablemente la veamos este viernes en Arena México. Si no, no sé qué pasó con esa promo que grabó Jericho sobre Místico. Pero bueno, Místico apareció junto con Hologram, este antiguo Aramis que está cada semana en Collision. Qué bueno por él. Aún le falta mucho, pero qué bueno por él y por el lugar que se ha ganado. Un gran combate. Jericho realizó una promo para Místico en ese show, como ya lo mencionaba, al final de este combate, en la grabación del mismo, pero pues no hubo mucho más información sobre de qué era. Por eso les menciono que puede ser que haya sido para este viernes en la Arena México. La buena de Thunder Rosa derrotó a Taya Valkyrie y después llamó a Deonna Purrazzo y se confrontaron rumbo a este combate que van a tener el sábado en Collision, si no me equivoco, y que va a ser un Texas Bull Rape match. Entonces, por ahí un poquito de violencia este fin de semana con la buena de Thunder Rosa. Y Dan Ikita, Best Mortals, que le va muy bien en Ring of Honor. Bueno, pues Best Mortals
Beast Mortus, perdón, pierde todos sus combates en el roster de AEW. En este caso perdió un combate de tercias, así como lo perdió en Dynamite también junto con Rush en esta ocasión. Y por otro lado, no sé si ya se confirmó cuándo va a ser el combate entre Willow Nightingale y Chris Statlander por el Campeonato Mundial de Mujeres del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero como ya lo mencioné la semana pasada, eso a mí sí me interesa. Y qué buen trabajo con Willow. Por otro lado, Repro confirmó un seminario que va a dar Hechicero allá en Londres el 23 de agosto. Lo cual a mí me parece pues de muy buen calibre y que está cool. Esto es parte de pues todo lo que están haciendo con su celebración de 12 años trabajando. Es el 12 aniversario. El 23, que aquí en México es el Grand Prix, pues allá es el viernes y va a ser cuando Hechicero haga su seminario. Y el día siguiente es el aniversario número 12 de Rep Pro. Y por otro lado, se unieron Cameron Kai y el Fantasma al Scramble Match de Neon. Bueno, según mis matemáticas, Robbie X no llega, pero el propio consejo nos está proponiendo que ellos estén confrontando, entonces pues habrá que ver si eso llega a concretarse. En las grabaciones de TNA, de Impact, que aún no han salido y creo que van a salir hasta dentro de 4 semanas, Laredo Kid ganó su combate para clasificar a Ultimate X Match por este título de la División X que actualmente ostenta Mike Bailey, que es este típico combate en el que hay como 4 cuerdas estiradas arriba del ring y tienes que colgarte sobre ellas y llegar al título. Laredo Kid forma parte de este combate. Recientemente fue campeón de televisión de TNA. No creo que le quiten el campeonato a Mike Bailey tan rápido, pero qué cool sería que Laredo Kid tenga esta oportunidad. De todos modos es un showcase. Y en WWE, pues como cada semana, no mucho. Andrade derrotó una vez más a Carmelo Hayes. Dale, Carmelo, hagan algo con Carmelo. Carmelo es un tipazo y creo que no lo están trabajando bien en roster principal. Santos derrotó a Apolo Cruz y sigue esta triste rivalidad entre Corbin, Cruz y el legado del fantasma. Hagan otra cosa con ellos también, por favor. En SummerSlam, Dom traicionó a Rhea Ripley, se fue con Liv Morgan y esto desembocó pues en lo que ahora conocemos como el nuevo Judgment Day con Finn Balor, Carlito, JD McDonald y obviamente Dominic Mysterio y Liv Morgan. Me late, creo que está chido la evolución de este sentido. Saben que no hablamos demasiado de lo contemporáneo con WWE a menos de que tenga que ver con mexicanos, pero me gusta mucho a dónde va esta historia y creo que fue la decisión adecuada con estos personajes. Y terminemos con Noah, Pro Wrestling Noah, esta empresa de Japón que tiene montones y montones de mexicanos firmados y que trabajan increíble. Por un lado, estos días fueron sus funciones en Inglaterra y ahí los golpeadores estuvieron teniendo varios combates en diversas arenas. Y por otro lado comenzó el N1 Victory, que yo ya les había comentado como que es el G1 Climax de Noah, en el cual participan Alpha Wolf, Wagner y Dragon Bane. Y ya tuvimos las primeras respuestas a pues todos los brackets que tenemos presentes. Alpha Wolf derrotó a Dr. Wagner Jr., a hijo de Dr. Wagner Jr., y se llevó sus primeros 2 puntos en este torneo. Ellos están en el bloque B, si no me equivoco. Y Dragon Bane también se llevó sus primeros 2 puntos, pero esto fue ante Atsushi Kotage. Por otro lado, Daga y Super Crazy cayeron en un combate de relevos atómicos, si no me equivoco. Y esa fue la función del 4 de agosto de este año. Pero, como bien les comento, es un torneo. Entonces, seguiremos teniendo semana con semana, pues, muchas pruebas de buen pure de su y de lucha libre también, porque hay muchos representantes. Fechas que les invito a que anoten si les interesa consumir alguno de estos combates. El 9 de agosto tenemos un combate entre Jack Morris y Dragon Bane, por un lado, en el bloque A. Y en el bloque B tenemos un combate entre Wagner y Yuruka Sasaki. Por otro lado, el 10 de agosto tenemos 3 combates por parte de los representantes mexicanos. Dragon Bane en su bloque A contra Luis Mante. Y en el bloque B, Wagner contra Inamura
Y Alpha Wolf contra Tavion Hates, este elemento de NXT que les digo que es medallista olímpico y que está muy bien este combate, me llama mucho la atención. El 11 de agosto tenemos a Dragon Bane contra Masama Kitamiya. Y en el bloque B a Yoruka Sasaki contra Alpha Wolf. Perdonen si menciono algo mal, mi letra a veces ni yo mismo la entiendo. El 12 de agosto, Dragon Bane contra Kaito Kiyomiya del bloque A, y del bloque B, Wagner contra Tito Alejandro. Esas son las fechas que yo te invito a que les pongas atención en los siguientes días. Va a estar bastante bueno el N1 Victory. Y con esto voy a cerrar el programa del día de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya acompañado en algún momento en el que estabas aburrido y querías escuchar algo sobre wrestling. Gracias por apoyar, gracias a los que se han unido, espero le vaya tan bien como el de la semana pasada, y si no pasa eso, no pasa nada. Los invito a que formen parte de esta comunidad. Aquí en YouTube se pueden suscribir, pueden comentar, pueden opinar. Subo constantemente clips del propio podcast, no hay demasiado contenido original. En TikTok, por otro lado, sí lo puedes encontrar. Tengo contenido tanto del podcast como general, donde hago reacciones más directas que en el podcast, por ejemplo. Y en Spotify pues puedes encontrar el podcast por si prefieres consumirlo en una plataforma preestablecida. Y también está el Instagram. Entonces todo lo puedes encontrar en la descripción. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao.